Página 123, sección 4, instinto y voluntad. Mientras que durante el siglo XIX la preocupación por lo inconsciente se centraba todavía esencialmente en su fundamentación filosófica, en especial en el caso de E. Hartmann. Hacia el final del siglo, en distintos lugares de Europa y casi contemporáneamente surgieron intentos de aprehender lo inconsciente experimental o empíricamente. En este terreno fueron los iniciadores, en Francia Pierre Janet y en Austria Sigmund Freud. Al primero le debemos sobre todo la investigación de los aspectos formales, al segundo la de los contenidos de los síntomas psicógenos. No estoy aquí en condiciones de describir en detalle la transformación de contenidos inconscientes en conscientes, sino que debo limitarme a algunas indicaciones. En primer término, se consiguió explicar la estructura de los llamados síntomas psicógenos por medio de la hipótesis de los procesos inconscientes. A partir de la sintomatología de las neurosis, Freud hizo aparecer como probable que los sueños fueran vehículo de contenidos inconscientes. Los contenidos inconscientes que de ese modo encontró parecían consistir de elementos de naturaleza personal, enteramente capaces de llegar a ser conscientes, y por tanto, tales que bajo otras condiciones son conscientes. Según a él le pareció, estaban reprimidos a consecuencia de su carácter moral incompatible. Análogamente a los contenidos olvidados, habían sido conscientes antes en otros momentos, pero a consecuencia de una acción en contra de ellos por parte de la conciencia, habían llegado a caer por debajo del umbral y se habían vuelto entonces relativamente irreproducibles. Por medio de una apropiada concentración de la atención sobre las asociaciones rectoras, es decir, sobre los indicios que se conservan en la conciencia, la reproducción asociativa de los contenidos perdidos logra un resultado semejante al que se obtiene en un ejercicio mnemotécnico, mientras que los contenidos olvidados se vuelven irreproducibles debido al descenso de su valor umbral. Los contenidos reprimidos deben su carácter de relativamente irreproducibles a una represión proveniente de la conciencia. Este primer descubrimiento llevó lógicamente a interpretar lo inconsciente como un fenómeno de represión que debía ser entendido personalísticamente. Sus contenidos eran elementos antes conscientes, ahora perdidos. Posteriormente, Freud reconoció también la supervivencia de restos arcaicos en calidad de formas funcionales, pero también estos fueron interpretados personalísticamente. En esta concepción, la psique inconsciente aparece como un apéndice subliminal del alma consciente. Los contenidos que Freud hizo conscientes son de un tipo tal que, a causa de su capacidad de conciencia y de su original carácter de conscientes, solo demuestran que existe un más allá psíquico de la conciencia. Contenidos olvidados que son reproducibles demuestran lo mismo. De resulta de esto, por lo tanto, con nada importante se enriquecería nuestro conocimiento de la naturaleza de la psique inconsciente si no existiera un indudable enlace entre estos contenidos y la esfera de los instintos. Esta es entendida como algo fisiológico, es decir, fundamentalmente como función de las glándulas.
Esta opinión encuentra un poderoso apoyo en la moderna doctrina de las secreciones internas y de las hormonas. Es cierto que la doctrina de los instintos humanos se encuentra en una situación precaria, pues resulta muy difícil no solo determinarlos conceptualmente, sino también determinar su cantidad o sus límites. En lo referente a esto, las opiniones se separan en gran medida. Solo se puede establecer con cierta seguridad que los instintos tienen un aspecto fisiológico y un aspecto psicológico. Muy útil para su descripción es la idea de Pierre Janet de distinguir entre partes superiori et inferiori de una función. Parte superior e inferior de una función. El hecho de que todos los procesos psíquicos accesibles a la observación y la experiencia se encuentran de algún modo ligados a un sustrato orgánico demuestra que están integrados en la vida total del organismo y que por lo tanto participan del dinamismo de este, o sea, de los instintos, de cuya acción son en cierta manera resultado. Esto de ningún modo significa que la psique derive exclusivamente de la esfera instintiva y por lo tanto de su sustrato orgánico. La psique como tal no puede ser explicada por medio del quimismo fisiológico, porque junto con la vida es el único factor natural que puede transformar ordenaciones naturales sujetas a leyes, es decir, ordenaciones estadísticas, en estados elevados, o sea, no naturales, en contradicción con la ley de entropía que rige la naturaleza inorgánica. No sabemos de qué modo la vida produce las complejidades orgánicas a partir de los estados inorgánicos, pero experimentamos inmediatamente cómo actúa la psique. La vida tiene en consecuencia una legalidad propia que no puede ser deducida de las leyes físico-naturales conocidas. Pese a eso, la psique se encuentra en cierta dependencia respecto de los procesos de su sustrato orgánico. La base instintiva rige la parte inferior de la función. La parte superior, por el contrario, coincide con la parte predominantemente psíquica de la misma. La parte inferior es la parte relativamente invariable, automática. La parte superior es la parte voluntaria y variable de la función. Pero aquí se impone una pregunta. ¿Cuándo podemos hablar de psíquico y cómo definimos lo psíquico en oposición con lo fisiológico? Ambos son fenómenos vitales, pero que se distinguen en que aquella parte de la función que es designada como parte inferior tiene un aspecto fisiológico innegable. Su existencia e inexistencia parece ligada a las hormonas. Su funcionamiento tiene carácter compulsivo. De esto proviene la designación impulso. Rivers le adjudica una naturaleza de reacción todo o nada. Esto quiere decir que la función o actúa totalmente o no actúa, lo que es una especificación del carácter compulsivo. La parte superior, por el contrario, que se caracteriza del mejor modo con el calificativo de psíquica, ha perdido el carácter compulsivo, puede ser sometida a la voluntad e incluso ser aplicada de manera antagónica al instinto original. De acuerdo con esto, lo que define a lo psíquico es que la función se emancipa de la fuerza instintiva y de su compulsividad, que como único determinante de la función la vuelve rígida y la convierte en un mecanismo. La condición o cualidad de psíquico comienza allí donde la función empieza a liberarse de sus condicionamientos internos y externos y llega a ser capaz de aplicación más amplia y más libre, es decir, donde comienza a mostrarse accesible a la voluntad motivada en otras fuentes. Aun conociendo el peligro de adelantarme a mi programa histórico,
no puedo dejar de referirme al hecho de que cuando deslindamos entre lo psíquico y la esfera de los instintos, estableciendo en cierta medida un límite inferior, se impone un deslinde similar por arriba. Con su creciente liberación de lo meramente instintivo, la parte superior alcanza finalmente un nivel en el cual en algunos casos la energía inherente a la función no solo no está orientada en el sentido primitivo del impulso, sino que llega a poseer una forma que es denominada espiritual. Con ello no se indica ninguna transformación sustancial de la energía instintiva, sino solo un cambio en su forma de aplicación. El sentido o la finalidad del instinto no es algo unívoco, puesto que en el impulso puede estar escondido un sentido de dirección distinto del biológico, un nuevo sentido que solo se hace visible en el curso del desarrollo. Dentro de la esfera psíquica, la función puede ser desviada y modificada en muy diversas formas por la acción de la voluntad. Esto resulta posible porque el sistema de los instintos no representa una composición armónica, sino que está expuesto a muchas colisiones internas. Un instinto perturba y reprime al otro, y pese a que los instintos tomados como totalidad hacen posible la existencia del individuo, su ciego carácter compulsivo da lugar frecuentemente a perjuicios recíprocos. La diferenciación de la función a partir de la instintividad compulsiva hasta la aplicabilidad voluntaria es de fundamental importancia en cuanto a la conservación de la vida, pero también aumenta la posibilidad de colisiones y produce disociaciones, aún de un carácter tal que vuelven a poner en cuestión la unidad de la conciencia. Como hemos visto, en la esfera psíquica, la voluntad actúa sobre la función. Eso sucede porque la voluntad misma representa una forma de energía que puede superar a otra, o por lo menos influirla. En esta esfera, que yo defino como psíquica, la voluntad es motivada en último término por los instintos. Es claro que no absolutamente, pues en ese caso no sería una voluntad, ya que ésta posee, por definición, cierta libertad de elección. La voluntad equivale a una cantidad limitada de energía que está a libre disposición de la conciencia. Debe existir una cantidad tal de libido o energía disponible, pues en caso contrario resultarían imposibles las transformaciones de las funciones, ya que éstas estarían a tal punto exclusivamente ligadas a los instintos en sí, extremadamente conservadores y consecuentemente invariables, que ninguna variación podría tener lugar a menos que fuese resultado de transformaciones orgánicas. Como ya hemos dicho, la motivación de la voluntad debe ser vista en primer término como esencialmente biológica. En el límite superior de lo psíquico, si se me permite esta expresión, donde la función se libera, por decirlo así, de su meta primitiva, los instintos pierden su influencia como motivadores de la voluntad. A través de esta modificación de su forma, la función pasa al servicio de otras determinaciones o motivaciones que aparentemente no tienen nada que ver con los instintos. En este punto he de señalar el hecho notable de que la voluntad no puede superar los límites de la esfera psíquica, no puede forzar al instinto ni tiene poder sobre el espíritu, si por espíritu se entiende no solo el intelecto. Espíritu e instinto son a su modo autónomos y ambos limitan de igual modo el campo de aplicación de la voluntad. Más adelante mostraré en qué me parece que consiste la relación del espíritu con el instinto. Del mismo modo que hacia abajo la psique se pierde en su base orgánico material, hacia arriba pasa a una forma que es denominada espiritual,
y cuya naturaleza conocemos tanto como la de la base orgánica del impulso. Lo que yo quisiera designar como psique propiamente dicha abarca el campo en que las funciones son influidas por la voluntad. La pura impulsividad no deja suponer conciencia alguna y tampoco la necesita. Pero la voluntad, a causa de su libertad empírica de elección, necesita una instancia superior, algo así como una conciencialidad de sí misma, para modificar la función. Debe tener conciencia de una meta diferente de la de la función. Si no fuera así, se identificaría con la fuerza impulsiva de la función. Con razón señala Driech: no hay voluntad sin conocimiento. El libre albedrío supone un sujeto que elige, el cual se representa distintas posibilidades. Considerada desde este punto de vista, la psique es esencialmente conflicto entre el instinto ciego y la voluntad, o sea, libertad de elección. Donde rige el instinto, comienzan los procesos psicoideos, que pertenecen a la esfera de lo inconsciente en calidad de elementos incapaces de conciencia. Pero el proceso psicoideo no es todo lo inconsciente, pues este tiene una extensión considerablemente más grande. Aparte de los procesos psicoideos, en lo inconsciente hay representaciones y voliciones, algo así como procesos de conciencia. En la esfera de los impulsos, por el contrario, estos fenómenos quedan tan en segundo plano que el término psicoideo se justifica. Pero si limitamos la psique al campo de las voliciones, llegaríamos en primer término a la conclusión de que la psique se identifica más o menos con la conciencia, puesto que no es posible representarse una voluntad o una libertad de elección sin una conciencia. De este modo llego aparentemente al punto en que siempre se estuvo, o sea, el axioma psique es igual a conciencia. Pero, ¿dónde queda entonces la postulada naturaleza psíquica de lo inconsciente? Página 129.